Hoy os voy a contar una historia que parece sacada de un videojuego de aventuras, como esos que jugamos en Roblox o Minecraft, pero ocurrió de verdad, en un lugar muy lejano y misterioso, la selva amazónica de Colombia. Imaginaos un bosque tan grande que parece infinito, con árboles altísimos que parecen tocar el cielo, con ríos inmensos que se enredan como serpientes, y con sonidos de animales que no paran ni de día ni de noche. Allí, entre esas sombras verdes y esa música de la naturaleza, 4 hermanos vivieron una aventura que parecía imposible, y que todavía hoy sorprende a todo el mundo. Todo comenzó con un vuelo en avión. No era un avión grande como los que vuelan a otros países, era uno pequeñito, como de juguete, que llevaba a varias personas, entre ellas 4 niños. La mayor, de 13 años, que ya era casi una pequeña mamá, otro hermano de 9, curioso y valiente, una hermanita de 4, llena de energía, y la más pequeñita, un bebé de apenas 11 meses, que todavía no sabía andar. Volaban con su mamá y con un piloto. El cielo estaba nublado, las nubes cubrían el horizonte como un manto gris, y en un momento todo cambió. El avión tuvo problemas, empezó a descender y finalmente se perdió en medio de la selva más inmensa. Cuando el silencio llegó, lo único que quedó fueron los niños. Los mayores entendieron enseguida que estaban solos, rodeados de árboles que nunca terminaban, de sonidos extraños, de pájaros que cantaban sin descanso y de insectos que revoloteaban como si fueran enemigos invisibles de un videojuego. La situación era durísima, pero algo increíble ocurrió. En vez de asustarse y rendirse, los hermanos se unieron y decidieron sobrevivir. La hermana mayor tomó un papel muy especial: proteger a los pequeños como si fuera una heroína. Imaginaos estar en un mapa gigante, lleno de retos, sin pausa, sin menú para elegir, sin botón de salir del juego. La selva amazónica es así: llueve sin parar, los truenos suenan como tambores, el suelo es resbaladizo y fangoso, y los animales acechan en silencio. Hay monos saltando entre los árboles, serpientes escondidas y millones de mosquitos que no perdonan. Pero los niños, en vez de dejarse vencer, fueron superando cada reto como si desbloquearan niveles de un juego que parecía infinito. El hambre fue uno de los primeros enemigos. No había pan, ni galletas, ni frutas fáciles de recoger. Solo raíces, semillas y algunos frutos que conocían gracias a las enseñanzas de su abuela indígena. Porque sí, aquí está uno de los puntos más importantes. Estos niños habían aprendido desde muy pequeños a escuchar a la selva, a saber qué plantas podían comer y cuáles no, cómo protegerse de los peligros y cómo orientarse siguiendo señales de la naturaleza. La abuela, sin saberlo, les había regalado las herramientas necesarias para sobrevivir a la partida más difícil de sus vidas. La hermana mayor fabricó refugios con hojas y ramas, construyendo pequeños escondites donde podían guarecerse de la lluvia. También se encargaba de calmar a la bebé cuando lloraba por hambre o frío, y de tranquilizar a los otros 2, que en ocasiones sentían miedo y cansancio. De noche, el bosque era aún más intimidante. Los grillos sonaban como alarmas, los murciélagos volaban cerca, y la oscuridad lo cubría todo. Pero ellos se abrazaban, se daban calor unos a otros y resistían hasta que llegaba la luz del amanecer. Mientras tanto, afuera, cientos de personas comenzaron una misión de rescate. Helicópteros volaban por encima de la selva, soldados caminaban kilómetros y kilómetros con machetes abriendo paso entre la vegetación, perros rastreadores intentaban seguir huellas que la lluvia borraba, y las familias rezaban con esperanza. En medio de toda esa operación de búsqueda había un héroe muy especial, con 4 patas, orejas atentas y una cola que no paraba de moverse. Se llamaba Wilson, y era un perrito rastreador del ejército. Wilson tenía un olfato increíble, mucho mejor que cualquier mapa o brújula. Él corría adelante, husmeando entre las hojas y oliendo cada rincón. Fue capaz de encontrar huellas pequeñas en el barro, trocitos de fruta y señales que confirmaban que los niños seguían vivos. Dicen que Wilson incluso llegó a estar con ellos, acompañándolos en la selva. Imaginad qué fuerza daba tener un amigo peludo allí, en medio de tanta oscuridad. Un amigo que no dejaba de decir, con sus ojos brillantes: «¡Ánimo, no estáis solos!». Aunque Wilson no volvió con los rescatistas al final, su valentía hizo que todos lo recordaran como un verdadero héroe. Para mucha gente en Colombia, Wilson representa la esperanza, la lealtad y el amor que solo un perrito puede dar. Encontraron pistas: un pañal, unas tijeras, una fruta mordida, huellas diminutas en el barro. Cada señal indicaba que los niños seguían vivos,
avanzando como si fueran exploradores incansables. Era como seguir el rastro de jugadores que iban dejando miguitas en su partida para que otros pudieran alcanzarlos. Pasaban los días, y los niños resistían. Pronto fueron 20, 30, y todavía no aparecía el rescate. Imaginad pasar tanto tiempo sin una cama, sin un plato de comida caliente, sin una luz que espante a los miedos de la noche. Ellos lo hicieron. Usaban el agua de los ríos para beber, conocían plantas que podían servirles de alimento, y sobre todo, nunca se separaban. Si uno caía de cansancio, los otros esperaban. Si la bebé lloraba, los mayores la mecían para que no atrajera peligros. Siempre juntos, siempre unidos. El día 40 fue el más especial. 40 noches habían pasado, 40 noches escuchando la selva como su única compañía. Ese día, por fin, un grupo de rescatistas logró encontrarlos. Estaban débiles, delgados, cansados. Pero estaban vivos. Los soldados no podían creerlo. 4 niños, desde un bebé hasta una niña de 13 años, habían resistido en una de las selvas más duras del mundo durante 40 días. Era un milagro, una victoria, el final de una aventura que parecía imposible. Cuando la noticia llegó al mundo, todos quedaron impresionados. Los periódicos hablaban de los niños como héroes, los llamaban los niños de la selva, y se decía que habían conseguido lo que muy pocos podrían lograr. Porque no se trataba solo de sobrevivir, sino de hacerlo con valentía, con unión y con la sabiduría heredada de sus ancestros. Pensadlo un momento. ¿Cuántas veces, jugando, nos enfrentamos a misiones casi imposibles, a niveles en los que creemos que no vamos a poder avanzar? Y sin embargo, seguimos intentándolo, buscamos otra estrategia, otro camino, otra manera de ganar. Eso hicieron estos 4 hermanos, pero en la vida real, no podían elegir reintentar nivel, tenían que ganar la partida de la primera, y lo consiguieron. Su historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una chispa de esperanza. Que la unión es la clave, que el conocimiento puede salvarnos, y que los pequeños también pueden ser grandes héroes. La selva les puso pruebas como si fuera un videojuego interminable, pero ellos nunca pulsaron el botón de rendirse. Hoy, cuando alguien habla de ellos, se habla de fortaleza, de amor fraternal y de supervivencia. Y también de una cosa muy importante para todos los niños y niñas que escuchan esta historia: nunca subestiméis vuestro valor. Si estos 4 pequeños pudieron resistir 40 días en la selva amazónica, nosotros también podemos enfrentarnos a cualquier reto de nuestra vida, sea en los estudios, en un partido de fútbol, en un dibujo difícil o incluso en un videojuego complicado. La clave está en no rendirse jamás.